El tema 3 de nuestra oposición nos habla del gobierno, regulado en el título 4 de la Constitución, en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 50.1997 del Gobierno. Es un órgano colegiado compuesto por su presidente, los vicepresidentes, en su caso, y el Consejo de Ministros. Funciona solidariamente y rinde responsabilidad ante el Congreso. Es quien ejerce la función ejecutiva en España, dirigiendo la política interior y exterior, la administración civil y militar, y como le reconoce la Constitución. Tiene poder de iniciativa legislativa y presupuestaria, además de ejercer legislación delegada y poseer potestad reglamentaria. El gobierno tiene dos tipos de atribuciones, políticas y normativas. En el ámbito político, participa en la disolución de las Cortes y puede proponer al rey la convocatoria de un referéndum general. Es quien declara los estados de alarma y excepción, pudiendo proponer el desitio. Tiene la facultad de concluir tratados internacionales ordinarios. En cuanto al ámbito normativo, puede elaborar decretos ley en casos de urgencia y necesidad, o dictar reglamentos mediante decretos o real decretos. Tiene la iniciativa legislativa a través de proyectos de ley, y legisla con decretos legislativos por delegación de Cortes, mediante una ley de bases, con textos articulados, o mediante ley orgánica con textos refundidos. Los miembros del gobierno son nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente. Para elegir al presidente del gobierno de forma ordinaria, se siguen los pasos del artículo 99 de la Constitución. El rey consulta a los grupos políticos, y a propuesta del presidente del Congreso, propone un candidato a la Cámara. Este deberá exponer su programa y solicitar la confianza. Debe ser elegido por mayoría absoluta de votos. De no ser así, se repetirá la votación a las 48 horas, siendo válida la mayoría simple. De no obtenerla, se repetirá todo el proceso, hasta que se logre presidente, pero si en 2 meses no se logra, el rey disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones. La vía ordinaria se sigue tras unas elecciones al Congreso, tras la pérdida de confianza del gobierno, o en caso de fallecimiento o dimisión del presidente. La vía automática, prevista en el artículo 114, es en caso de aprobarse una moción de censura, con candidato alternativo. Los miembros del gobierno, generalmente tienen un mandato de 4 años, una legislatura. Tienen responsabilidad criminal y política. La primera solo es exigible ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. En caso acusación por traición, debe ser presentada por 1/4 del Congreso y aprobada por mayoría absoluta. La política es de forma solidaria ante el Congreso. El presidente del gobierno, como dice el artículo 98 de la Constitución, es quien dirige y coordina la acción del gobierno y sus miembros. Entre sus funciones, destacamos que representa al gobierno, establece el programa político, preside y convoca las reuniones del Consejo de Ministros. Tiene la facultad de proponer al rey la disolución de las Cortes o la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización de las Cortes. También puede plantear la cuestión de confianza, previa deliberación en el Consejo de Ministros. Está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad, así como para refrendar actos del rey o someterle las leyes y decretos para sanción. Crea y modifica por real decreto los ministerios. El Consejo de Ministros es el órgano superior en la jerarquía de la administración pública. Es un órgano colegiado, decisorio y deliberante, que se reúne en pleno o en comisiones delegadas. Sus reuniones son secretas, aunque pueden asistir los secretarios de Estado o excepcionalmente los altos cargos de los ministerios. Está formado por el presidente, los vicepresidentes en su caso, y los ministros titulares de los ministerios. Puede ser presidido por el rey a petición de su presidente. Entre las funciones del Consejo de Ministros, destacamos las siguientes. Aprueban los proyectos de ley y los presupuestos generales, antes de presentarlos a las Cortes. Negocian los tratados internacionales, la declaración de los estados de alarma y excepción y la emisión de deuda pública. También deciden los planes, programas y directrices de la Administración General del Estado. Con aprobación de decretos y reales decretos, nombran y separan a los altos cargos de los ministerios. También aprueban los decretos legislativos, y emiten reglamentos. Los ministros son los jefes superiores de los departamentos ministeriales, nombrados por el rey, a propuesta del presidente.
Entre sus funciones, destacamos la dirección, supervisión y representación de su ministerio, fijando los objetivos y estableciendo programas y planes de actuación. Son quienes nombran a los directivos del departamento y tienen la potestad reglamentaria y sancionadora en él. Las comisiones delegadas del Gobierno son órganos colegiados creados por el Consejo de Ministros por Real Decreto, para asuntos específicos. Suelen conocer asuntos que no requieren ser elevados al Consejo o que afectan a varios ministerios. Por último, los vicepresidentes son nombrados por el presidente, quien les delega funciones específicas, o puede asignarles un ministerio. En su ausencia, tendrán que ocupar su puesto. En la organización del Estado, debemos separar lo político de lo administrativo. Los órganos administrativos, compuestos por funcionarios, siguen los procedimientos establecidos, mientras que los políticos dirigen y coordinan la acción de la administración. La Constitución establece ciertos principios para la administración pública. En el artículo 103.1, la objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento a la ley. En el 105, el deber de audiencia a ciudadanos. El control jurisdiccional del 106, y el Consejo de Estado como órgano supremo consultivo en el 107. La administración pública es el conjunto de entes que gestionan los asuntos públicos administrativos. Diferenciamos la administración central de la periférica. En la central tenemos el Gobierno, compuesto por presidente, vicepresidentes y ministros. Los órganos de apoyo y colaboración al Gobierno, secretarios de Estado, gabinetes y secretariado. Como órganos políticos, tenemos los superiores y los directivos, donde encontramos a secretarios generales, directores generales, subdirectores generales, etc. Como órganos puramente administrativos, tenemos los servicios, secciones y negociados. Por otro lado, en la administración periférica, encontramos a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, los subdelegados en las provincias, y los directores insulares. Los secretarios de Estado fueron creados por el Real Decreto 1558/1997 de 4 de julio. Son órganos superiores de la Administración, responsables de un departamento o de la Presidencia, nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros. A propuesta del presidente o del ministro de su departamento, su superior inmediato. Son órganos de apoyo y colaboración al Gobierno, responsables de la ejecución de un sector específico, donde dirigen secretarías de Estado y direcciones generales. Entre sus funciones destacamos las competencias propias y delegadas por el ministro, nombrar subdirectores generales de la Secretaría, conceder la autorización previa para contratos, subvenciones, comisiones de servicio o créditos de gasto, y encargarse de las relaciones con órganos de las comunidades autónomas. Los subsecretarios dirigen los servicios comunes y representan de forma ordinaria al Ministerio. Son nombrados por Real Decreto, a propuestas del ministro, entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. Asisten al ministro en el control del ministerio, asesorándole técnica y jurídicamente, y apoyando a órganos superiores en la planificación del ministerio. Llevan a cabo programas de inspección, convocan y resuelven las pruebas selectivas del personal, encargándose de la política laboral, ya que llevan la jefatura superior del personal del ministerio. Además dirigen y supervisan la Secretaría General Técnica, y dirigen el ministerio a través de órdenes e instrucciones. La Comisión General de Secretarios y Subsecretarios está formada por los titulares de las secretarías y subsecretarios de los ministerios. Son asistidos por el abogado general del Estado. El presidente de la comisión es el vicepresidente del Gobierno, o ministro de la Presidencia. En su defecto, será el ministro, por orden de precedencia. El secretario es el subsecretario de la Presidencia, o el director del secretariado del Gobierno. Las deliberaciones son secretas y reservadas. Tratan asuntos que van a someterse a votación en el Consejo de Ministros, para su examen previo, u otros que afecten a varios ministerios, sin ser necesario ser elevados al Consejo. Los secretarios generales tienen rango de subsecretario y son nombrados por Real Decreto, a propuesta del presidente o el ministro titular. Tienen competencias asignadas o Real Decreto, dentro de su ministerio. Los secretarios generales técnicos dependen del subsecretario y tienen categoría de director general.
Son nombrados por Real Decreto, entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. Tienen competencias sobre servicios comunes, atribuidas por Real Decreto, y asisten jurídicamente en la producción normativa. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos, gestionando una o varias áreas dentro del ministerio. Llevan a cabo proyectos para alcanzar los objetivos, tienen competencias delegadas y supervisan la dirección general. Son nombrados por Real Decreto a propuesta del presidente o del ministro, entre funcionarios del subgrupo A1. Tienen bajo su supervisión a los subdirectores generales, a quienes asignan proyectos y objetivos. También son nombrados por Real Decreto, entre funcionarios A1. En la administración del Estado, diferenciamos administración activa, la estudiada hasta ahora, dividida en central y periférica. La consultiva, con el Consejo de Estado, y la fiscalizadora con instituciones como el Tribunal de Cuentas. Dentro de la consultiva, encontramos órganos permanentes, órganos ad hoc para casos concretos y las informaciones públicas. El Consejo de Estado es el órgano supremo consultivo, previsto en el artículo 107 de la Constitución, y regulado en la Ley Orgánica 3.980 de 22 de abril. Actúa por dictámenes y propuestas al Gobierno. También encontramos otros como el Cuerpo de Abogados o Economistas del Estado. Dentro de la administración fiscalizadora, o de control, encontramos la intervención del Estado, con rango de subsecretaría, adscrita a la Subsecretaría de Hacienda. Lleva el control preventivo económico. El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo fiscalizador del sector público, previsto en el artículo 136 de la Constitución, y regulado en la Ley Orgánica 2982. Se encarga del examen de la Cuenta General del Estado por delegación de las Cortes, a quienes presenta un informe anual sobre infracciones. Censura las cuentas del Estado y el sector público. La administración periférica sigue el principio de desconcentración y lleva a cabo la acción administrativa del Estado, con alcance sectorial. Para ello, contamos con los delegados del Gobierno, subdelegados y directores insulares. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, previstos en el artículo 154 de la Constitución, tienen rango de subsecretario, dependiendo orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, con sede en la localidad en la que está el Consejo de Gobierno de la comunidad. Son nombrados y separados por Real Decreto, a propuesta del presidente. Su vacante la suple el subdelegado, que él mismo designe. Entre las competencias de los delegados del Gobierno, encontramos la dirección y coordinación de la acción de la Administración del Estado en la comunidad autónoma. Son los encargados de nombrar a los subdelegados y directores insulares. Informan de la acción del Gobierno, elevan un informe anual al Ministerio, y colaboran con las comunidades autónomas. Llevan a cabo el control de legalidad sobre los actos de la comunidad, gozan de potestad sancionadora y expropiatoria. Sostienen la jefatura de los cuerpos de seguridad en la comunidad. Los subdelegados del Gobierno en las provincias tienen rango de subdirector general, y son nombrados por el delegado, por libre designación, entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. En las comunidades uniprovinciales, será el delegado quien absorba sus funciones. Entre sus competencias encontramos la colaboración y comunicación con entes locales, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia, incluida Protección Civil. También cuentan con potestad sancionadora. Los servicios periféricos se estructuran en servicios integrados y no integrados. Los servicios comunes son llevados por la Secretaría General, bajo la dirección del delegado del Gobierno. Los no integrados deben estructurarse por Real Decreto. Existe la Comisión Interministerial de la Administración Periférica y la Comisión Territorial de Asistencia al Delegado del Gobierno, la cual preside el delegado, y está compuesta por los subdelegados. Sus funciones son la asistencia al delegado y la coordinación y homogeneización de actuaciones y políticas públicas.